Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Quiero que oremos para que hoy podamos entrar a la palabra. Amén. Dice, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre, tu bendición para con nosotros, Dios. Señor, hoy queremos suplicarte, Dios bendito, que podamos, Señor, presentarnos delante de ti como discípulos y que podamos, Señor, aprender de ti, Señor, aprender de la voz de Dios, y que en el nombre poderoso de Jesús tu palabra sea expuesta, Señor, en este lugar, y que podamos aprender, Señor, juntamente, Señor, cada uno de mis hermanos, aquellos que están conectados, aquellos que están aquí presentes, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, abre nuestros oídos, abre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor, aprender más de ti, Dios. Aún no lo sabemos todo. Aún no sabemos, Señor, tantas cosas, Señor, que nos hacen falta por aprender. Pero yo te pido en el nombre precioso de Jesús, Señor, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo traiga una revelación y traiga, Señor, a nosotros un rema, Señor, para que podamos salir de la ignorancia, podamos ir eliminando, Señor, de la ignorancia, Señor, que aún tenemos, Señor. No lo sabemos todo, Señor, pero creemos, Señor, en tu palabra, Señor, que tú nos quieres seguir enseñando, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, para transmitir, Señor, esta enseñanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Quiero que me acompañen a Job, capítulo 34, versículo 21. Job, capítulo 34, versículo 21. Dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Hemos estado estudiando en los últimos días sobre lo que Dios ve, ¿sí? Yo le pondría los ojos de Dios. ¿Qué es lo que ven los ojos de Dios? Y hemos visto, hemos aprendido algunas cosas sobre lo que Dios ve, sobre en qué a qué Él le pone atención, ¿no? Entonces, yo quisiera que podamos continuar con esa temática y bienvenidos. En Job 34, 21 dice que sus ojos observan todos, dice, observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Entonces ahí podemos ver dos cosas: que Dios observa los caminos y los pasos. Entonces Dios está viéndonos, amén. Pero ¿qué ve en nosotros? Hemos ido aprendiendo algunas cosas, ¿no? De nuestro corazón, de las actitudes. Pero acá nos está viendo, nos está diciendo que Él ve por dónde andamos. Él ve dónde caminamos. Entonces, si nosotros queremos ser agradables delante de los ojos de Dios, como dice Números capítulo 6, en la bendición sacerdotal, que dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te vea con agrado.
Pero ¿cómo nos va a ver con agrado? Depende en dónde caminemos. Porque depende de dónde caminemos, dice mucho de nosotros. ¿Por qué? Luego, cuando una persona no se está portando bien, ¿cómo le decimos? Es que no anda en buenos pasos. Pero no es que no camine bien, pues, sino que su caminar no es bueno. Entonces aquí deberíamos nosotros escudriñar algunas cosas. Porque Dios observa los caminos y observa los pasos. Es decir, observa por dónde andamos y observa cómo caminamos en esos caminos. Porque puede ser que nuestros pasos no sean firmes. Puede ser que demos un paso para adelante y dos para atrás. Entonces no estamos avanzando. Estamos retrocediendo. Entonces, ¿cuáles son los caminos en donde andamos nosotros? Entonces yo quisiera que pudiéramos detenernos ahí un momentito y analizar nuestros caminos. Porque mire, Dios ve muchas cosas, pero en cada cosa a mí me gustaría que nos podamos detener un momentito y analizarlo. Porque yo podría decirle todo lo que Dios ve y ahí o pasarle los versículos. Pero si dice que Dios ve los caminos, entonces vayamos a la palabra a ver cuáles son los caminos en donde podemos andar. Ok. Yo quiero poner aquí una aclaración. Ya creo que la he mencionado antes. Solo hay un camino que va hacia el Padre. Amén. Es el único camino. ¿Cuál es ese camino? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Pero ¿el camino hacia dónde? El camino al Padre. Pero Dios tiene muchos caminos. Que no dirigen al Padre, sino que dirigen a otras cosas de Dios. Es decir, para que nosotros andemos en los caminos de Dios, primero tuvimos que haber conocido a el camino llamado Cristo, que nos conduce al Padre. Pero una vez en ese camino, una vez que ya caminamos, digámoslo así, pues con el Señor, entonces ya podemos conocer los demás caminos de Dios. Miren, Proverbios 14:12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cómo podemos conocer un buen camino? ¿Cómo podemos saber si andamos por un buen camino? En lo que le acabo de leer. Tenemos que ver a dónde nos lleva el camino. Para saber si el camino que tengo es bueno, necesito saber el destino de ese camino. ¿A qué me va a llevar? ¿A qué me va a conducir aquel camino? Porque a veces uno analiza el camino por el entorno, pero uno no debería hacer eso, sino que debería analizar el camino por el final de ese camino. ¿Es lo que importa o no? No importa si el camino es amplio, bonito, pavimentado,
Eso no califica el camino, si es bueno o no, sino que es el destino a donde nos lleva que nos va a determinar si es un buen camino. Usted va a su casa. Usted tiene en su mente la ubicación y basado en el destino, usted elige qué calles tomar. Aunque las calles estén llenas de hoyos, de baches, no estén pavimentadas, eso no es lo importante. Sino lo importante es que ese camino te conduce a donde quieres llegar. ¿De qué te sirve un camino muy bonito que te lleva a un barranco? ¿Para qué? Yo prefiero un camino tal vez con dificultades, tal vez que no es agradable caminar, pero yo sé que ese camino me lleva a un buen lugar. Entonces, tenemos que evaluar los caminos en donde andamos. ¿Cómo? Evaluando el destino. Y a veces no. Pregúntenle a alguien que está metido en malos pasos, ¿no? Que anda haciendo el mal. ¿Por qué lo hacen? Porque obviamente les genera alguna ganancia, les genera algún beneficio, ¿no? Y por eso no lo abandonan. Pero si esa persona por un momento analizara a dónde lo lleva ese camino, yo creo que si es una persona inteligente lo va a abandonar. Porque si le preguntamos a una persona, no sé, digamos que es un ladrón, ¿no? ¿Que a dónde lo va a llevar eso? Él sabe claramente que él tiene 3 destinos. ¿Cuáles son los destinos de una persona, de un maleante? Solo tiene 3 destinos aquí en la tierra. ¿Cuál dijiste? La cárcel, ¿no? El hospital o el panteón. Ese camino no lo va a llevar a otro lado más que eso. Si él no evalúa que algún día o lo van a meter preso o lo van a balacear todo y lo van a mandar al hospital o lo van a matar, él tiene que abandonar ese camino porque sabe a dónde lo va a llevar. Pero hay algunos, hermanos, que lo saben y siguen en eso. Entonces, hermanos amados, ¿qué es un camino? Es una carrera. Cuando uno va a estudiar algo, le dicen, ¿qué carrera vas a elegir? ¿Qué carrera vas a estudiar? Es decir, ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Y uno empieza a desarrollar, a estudiar, porque sabe que tiene un destino, porque sabe que tiene un propósito, que es obviamente pues graduarse y desarrollar aquello. Eso es un camino. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos y los caminos que nosotros tomemos nos van a afectar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno se casa, uno está tomando un camino. Lo que pasa es que a algunos a mitad del camino, pues ya no les gusta, ¿va? No tanto la persona, sino cómo camina aquella persona. Cuando tú eliges un lugar para vivir, estás tomando un camino. Cuando alguien elige un lugar para congregarse, está tomando un camino. Y uno a veces no sabe a dónde nos va a llevar aquello. O uno sabe, cuando uno se va a casar, uno sabe cómo le va a ir. Uno espera que le vaya bien y le pide a Dios, Señor, que me vaya bien en mi matrimonio.
Pero regularmente los matrimonios no son un lecho de rosas. Pero si Dios te dijo y te indicó qué camino tenías que tomar, hermano, aunque sea cuesta arriba, no lo abandones. Porque Dios te dijo. Pero si Dios no te dijo nada, mejor ni nos metamos. Entonces sigamos pues. Mire. Dice el Salmo 25:4. Dice, Dios le está diciendo el salmista a Dios: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces acá veamos algunas cositas del camino de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Tú y yo le tenemos que decir a Dios: Señor, muéstrame tus caminos. ¿Qué decisiones voy a tomar? Muchas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera y ni siquiera le preguntamos a Dios. Y de pronto ya estamos montados en ese camino, en esa carretera, y nos empieza a ir mal y le decimos: Dios, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me está sucediendo esto, Dios mío? Pero si en qué momento Dios te dijo que te metieras ahí. Por eso el salmista le decía: Señor, muéstrame tus caminos, porque yo no me quiero meter en líos. Bueno, y de todos modos me voy a meter en líos. Pero si yo estoy en tus caminos, yo sé que tú me vas a sacar adelante, porque tú me dijiste que me metiera en ese camino. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame. Entonces hay veces que Dios nos quiere enseñar. ¿Pero a quién le enseña a Dios? Enseña a los discípulos. A los creyentes, a los oyentes les predica, les habla, les da el sermón, el mensaje. Pero aquellos que han llegado a ser discípulos de Cristo, a eso les enseña. Lo hemos repetido en otras ocasiones. La parábola del sembrador, el Señor la predicó a la multitud, pero a sus discípulos se las explicó, se las enseñó. Entonces, nosotros nos tenemos que convertir en alumnos para que le podamos decir: enséñame, Dios. El discipulado es importante, pero a la mayoría de los hermanos no les gusta. Cuando se predica, amén. Pero cuando se convoca a enseñar, no vienen todos. No todos aceptan el reto de volverse discípulos, porque el discípulo se le exige más. Al discípulo se le ponen metas. Al discípulo se le pide un compromiso. Un oyente o un creyente, qué bueno si recibió el mensaje, qué bueno si lo escuchó. Pero un discípulo, si empieza a fallar, si empieza a faltar, se le exige. Y eso no es agradable.
¿Qué hace en la escuela si uno empieza a faltar? ¿Lo dejan a uno que falte? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué no venís? ¿Por qué faltaste? Tiene uno las faltas contadas. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso como estudiante en aquella institución. Lo mismo con el Señor. Cuando tú y yo pasamos a un nivel de discípulo, el Señor nos empieza a exigir más. Porque al que más se le da, más se le exige, más se le demanda. Entonces Dios nos quiere enseñar sus caminos, pero primero quiere un compromiso para que Él nos enseñe. ¿Alguno de ustedes han sido maestros o ha enseñado algo alguna vez? Imagínense que les digan, ¿no? Va a tener un alumno, le va a enseñar, no sé, te dice, quiero que me enseñes a manejar, ¿no? Entonces tú dices, ok, yo te enseño, te espero en mi casa a las 10 de la mañana el sábado. Entonces tú apartas, no sé, un par de horas, te preparas, ¿cómo le vas a explicar? Y a las 10 tú estás ahí, lista. Y no llegó. Entonces no quiere aprender. Digo, yo entiendo que de pronto uno queda mal en las citas, pues, pero por lo menos uno llama. Dice, no voy a poder, o tal cosa, a mí me sucedió una emergencia, no voy a llegar. Pero simplemente no se presenta. Te aseguro que el próximo sábado ni lo atiendes. O lo piensas. Entonces Dios quiere enseñarnos sus caminos, pero quiere que esté dispuesto, que estemos dispuestos a aprender a ser discípulos. Mire, dice la Biblia que también Dios ve nuestros pasos, es decir, cómo caminamos. Salmo 17:5. Salmo 17:5 dice, sustenta pasos. ¿En dónde? ¿Pero en dónde va a sustentar los pasos? En tus caminos, para que mis pies no resbalen. ¿Qué es sustentar algo? Sustentar es sostener, alimentar. Entonces, cuando tú y yo andamos en los caminos de Dios, Dios nos sostiene. Dios sostiene nuestros pasos. Y dice la Biblia, por muy torpe que sea, no tropezará. Entonces no depende de nosotros, no depende de nuestra habilidad, de nuestra fuerza, sino de Dios sustentando nuestros pasos. Entonces cuando tú y yo emprendemos un proyecto en Dios, Él nos va a sustentar, Él nos va a sostener. Mire pues, hablemos de nosotros, de nuestra pequeña congregación. ¿Quién lo va a sostener? ¿Yo? No. Mi esposa tampoco. Los hermanos tampoco. Si esto está en los caminos de Dios, Dios lo va a sostener. No depende de nosotros. Digo, claro que nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos y caminar, por supuesto, pero el sustento, el fundamento de esto no depende de nosotros.
No depende si los hermanos vienen o no vienen. Depende de Dios. Y si Dios dijo que esto estaba en su corazón, Él lo va a sostener, hermano. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar. Él dijo y Él va a ver cómo le hace. Y hasta el día de hoy Dios no ha fallado. Nosotros fallamos, nos equivocamos. Pero cuando Dios empieza algo, hermano, Dios lo concluye. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en completarla. Pues Dios va a completar. Es decir, va a proveer aquello que hace falta. Que nos hacen falta muchas cosas. Pero tú y yo, si creemos que Dios estableció esto como su casa, caminemos. Y no veamos las circunstancias. Todos los inicios, hermano, no son muy lindos. Pero dice la palabra, aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado será grandioso. Entonces, aunque nuestro comienzo tenga carencias, tenga problemas, tenga dificultades, hermanos, si estamos en el camino del Señor, hermano, yo te aseguro, hermano, que vamos a ver algo glorioso de parte de Dios. Es como una familia. ¿Cómo empieza una familia? Empieza con todo lo que necesita la familia. Bueno, tal vez ustedes sí o yo, nosotros no. Empezamos, nos hacían falta muchas cosas, tanto materiales como de nuestro carácter, nos hacían falta. Pero hasta el día de hoy, el Señor nos ha sostenido, nos ha sustentado. Por eso es importante, hermanos, que cuando nos metamos en un camino, le preguntemos, Señor, muéstrame. Muéstrame tus caminos, Dios mío. Muéstrame, Señor, si tengo que hacer ese negocio. Muéstrame, Señor, si tengo que ir a tal lugar, Señor. Muéstrame, Señor, si tengo que hacer tal cosa, Señor. Muéstrame si voy a aceptar ese trabajo. Muéstrame, Señor. Porque yo quiero andar en tus caminos. Y Dios nos habla a veces. Y nos dice, no te metas por ahí. Eso no me agrada. Yo no te he dicho. Y a veces ignoramos la voz de Dios. Porque queremos nosotros andar por esos lados. Porque queremos hacer nuestra voluntad. Esa persona no me gusta para ti. Pero como a ti te gusta, no sé a quién le estoy hablando, porque aquí todos estamos. Tal vez es alguien que nos está viendo en internet. Y nos metemos en ese camino. Y luego se vuelve en un camino de lágrimas. Entonces, cuando Dios nos mete en sus caminos, dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmo 119. 119. 199 no existe. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Dice la versión 60. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Entonces nosotros tenemos que ver si por el camino que andamos es un camino limpio o es un camino que nos va a contaminar nuestros pies. Entonces, si guardamos la palabra del Señor, si consideramos la palabra del Señor, tú y yo, hermanos, vamos a ver si el camino por donde andamos es un camino limpio o un camino sucio. O podemos ir limpiando nuestro camino, quitando estorbos. ¿Qué cosas pueden haber en el camino que lo ensucien? ¿Qué cosas pueden haber en un camino que lo hagan sucio? Pueden haber piedras, pueden haber tropiezos, pueden haber hoyos, hermanos, pueden haber suciedad. Pero si tú y yo tenemos la palabra de Dios y guardamos la palabra de Dios, esa palabra nos va a ayudar a que ese camino sea limpiado. Y que podamos caminar en santidad delante de Dios. Porque cuando caminamos, nuestros pies se ensucian. Por eso, la gente de Oriente tiene la costumbre de que cuando entra a su casa, se quita los zapatos. ¿Por qué? Porque afuera hay suciedad. Porque los caminos, mira, ahora ya tenemos drenajes, ya tenemos, ¿no? Pero antes no. Entonces, la gente, toda la suciedad de la casa la mandaba a la calle. ¿Sí? Y cuando uno andaba en la calle, pues salpicaba, ¿no? Cuando llovía, se ponía aquello que era un atascadero de lodo. Y llegaba a su casa con sus pies sucios. Entonces la gente en la entrada de su casa se quitaba los zapatos y los dejaba ahí. Es decir, yo no voy a meter a mi casa contaminación de afuera, suciedad de afuera. Voy a dejar afuera esa suciedad. No quiero meter a mi casa nada que la contamine. Entonces, cuando nosotros caminamos en esta vida, hay cosas que ensucian nuestro caminar. Y nos tenemos que limpiar los pies. Por eso el Señor en Juan capítulo 13, verso 4, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo comprenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Por qué el Señor le lavó los pies a sus discípulos? Evidentemente los tenían sucios, ¿no? Pero ¿qué significaba? ¿Qué representaba? Ellos estaban en la calle, llegaban a su casa y tenían suciedad en sus pies. Entonces esa costumbre le correspondía al hijo más pequeño, lavarle los pies a los que llegaban. Mire qué tarea, ¿no? Nada que lavar los trastes.
o lavar la ropa, no. Llegaba el hermano mayor y el hermano menor tenía que lavarle los pies. Llegaba la mamá, el hermano menor tenía que lavarle los pies cuando llegaba a la casa. Por eso Pedro dijo, no, ¿por qué vas a hacer eso? Y el Señor está hablando ahí que nos tenemos que ministrar. Ese es el lavamiento de pies. Es el ministro el que tiene que venir y limpiar aquella sociedad para que nuestro caminar sea limpio. Porque hay veces que nos metemos en lugares que no debemos. Hay veces que caminamos con personas que no tenemos que andar. La administración es un proceso que Dios usa para perfeccionar nuestro caminar. Y parte de esa administración es la confesión de pecado. Y ahí es donde no nos gusta. La administración no es solo confesar pecados, es una parte. Sino que la administración también tiene que ver con la consejería, con la liberación, con el reentrenamiento del alma, pero también tiene que ver con la confesión de pecados. O sea, no siempre la administración es para confesar un pecado. Muchas veces lo que se necesita es un consejo, pero regularmente es para confesar pecados. Dice Proverbios 28:13, ampliamente conocido: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tenemos que buscar la administración. Si queremos un caminar limpio, si queremos un caminar de Dios, es necesario, para apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agrada. Hechos 19:18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, una señal de los creyentes es: hay que venir, confesar y dar cuenta de lo que hemos hecho. No es agradable. Quizá nosotros pongamos nuestra actitud como la de Pedro. Yo no me quiero ministrar. Yo no quiero. Entonces el Señor le dijo: si no te dejas ministrar, si no dejas que tu caminar sea limpiado, ministrado, no puedes andar conmigo. Miren, me ayudan a leer en Ezequiel 7, por favor, del 1 al 8. Ezequiel capítulo 7 al 8. A ver.
Dice, ahora derramaré pronto mi ira sobre ti y cumpliré mi furor y te juzgaré según tus caminos. Entonces, Dios va a traer un juicio a nosotros. Y nos va a juzgar por dónde hemos andado, qué camino hemos tomado. Cuando hablamos de camino es las decisiones que tomamos. Eso es un camino. ¿Cómo resolvemos algo? Eso es un camino. Mire pues, ¿cómo se puede resolver un asunto? Dígame un camino. ¿Cuál es el camino más común que se van a los golpes o no? Pero hay otro camino que es el diálogo. Hay otro camino que es el camino legal, ¿va? Si no se puede dialogar con la persona, si no se puede tener un acuerdo, pues se tiene que ir ante un juez. Hay que hacer una demanda y un proceso, pero es un camino para resolver algo. Entonces, cuando tú y yo estemos en una situación difícil, estemos por tomar una decisión, miremos el camino que vamos a tomar, porque Dios nos va a juzgar por esas decisiones que hagamos. Dios nos va a pedir cuentas. Es decir, Dios nos pone un GPS, ¿no? Y nos va rastreando por donde caminamos. Dice, Primera de Samuel 8:3. Primera de Samuel 8:3. Dice, pero sus hijos no anduvieron en los caminos, sino que se desviaron tras ganancias y aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. ¿De quién está hablando ahí? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Samuel. Primero de Samuel 18:3, ¿no? No permitan. 8. Mire los hijos del profeta. El profeta Samuel fue un buen profeta. Fue un profeta de Dios, genuino. Pero sus hijos no andaban bien. Muchas veces la gente critica a los ministros cuando sus hijos no están bien. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado? Miren los hijos del pastor cómo andan. Y evalúan al pastor o al ministro por la vida de los hijos, lo cual yo no considero correcto. Porque hasta los mejores siervos de Dios tienen hijos que no andan en sus caminos. Y cuando uno es padre y nuestros hijos empiezan a tomar sus propias decisiones, ahí uno entiende. Porque nos van a juzgar por la vida de nuestros hijos. Pero ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra tarea? Marcarles el camino a ellos. Nuestra función como padres es marcar un camino. Y te va a decir, mi hijo, mi hija,
este es el camino que yo te voy a enseñar, que yo te voy a mandar. Eso es lo que Dios va a demandar de nosotros. Ahora los hijos, cuando crecen, toman sus decisiones y ya no quieren andar en los caminos de los padres. Por más buenos que sean los caminos por donde tuvieron, los hijos dicen, no me interesa. Entonces, ¿quién falló ahí? ¿El papá? ¿El camino o los hijos? Fueron los hijos. El profeta Samuel creo que les dejó un buen camino. Creo que les dejó un buen ejemplo. Pero sus hijos tomaron sus decisiones. Hay padres buenos con hijos malos. Mire pues, ¿quién es el mejor padre que pueda haber en toda la existencia? Pues nuestro Padre, ¿no? Nuestro Dios. ¿Y cómo son sus hijos? ¿Serán que hemos sido malos? Hay de todo, pero hay padres buenos con hijos malos. Pero el punto que yo quiero destacar acá es que el padre le marcó el camino por donde el hijo tiene que andar. Pero el hijo tiene que tomar su propia decisión. Ahora, papá no anda bien y no le marca bien un camino. Ahí muchos hijos se pierden porque no hubo un padre, una madre que marcara los linderos, que pusiera límites, que estableciera normas. Porque un camino mire pues, uno no se tiene que salir de ahí. Un camino es una serie de reglas. Es decir, por ahí no vas a caminar, por aquí sí. Esto no lo vas a hacer. Nos restringe el camino. Pero sabemos que si andamos por el camino, vamos a llegar al final. Yo quiero ir finalizando por este pasaje. Lamentaciones 3:40. Sí, Señor. Lamentaciones 3:40. Amén. Dice así la palabra del Señor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos, Dios, en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú lo perdonaste. Entonces, la reflexión para nosotros hoy es: ¿por dónde andamos? ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Este es un día de parte de Dios para escudriñar nuestra forma de caminar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Yo le pido al Espíritu Santo que le muestre a cada uno cómo ha caminado, porque dice su palabra que Dios está prestando atención, porque sus ojos, los ojos de Dios, observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos.
Señor, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti a suplicarte que nos ayudes a caminar de una manera correcta delante de ti, a caminar de una manera agradable delante de tu presencia, Dios. Que cuando tú nos veas que estamos caminando rectamente, Señor, que podamos ser, Señor, aquellos que te dicen: Señor, muéstranos tus caminos. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy tú nos muestres el camino por donde tenemos que andar. Muéstranos las decisiones que tenemos que tomar, Dios Santo. No queremos equivocarnos, no queremos errar en el camino. No queremos perder el tiempo dando vueltas por lugares en donde tú no nos has mandado. Queremos caminar, Señor, firmemente, Señor. Y aunque el camino sea difícil, Señor, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida. Entonces sabemos que el camino no va a ser fácil. Sabemos que puede ser una senda escarpada y que muchas veces podemos cansarnos, fatigarnos o desanimarnos en el camino. Pero que hoy, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos recuerdes que ese camino, Señor, tú lo escogiste para nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, se ha venido desánimo al caminar de la iglesia de Cristo, Señor. Yo te pido que hoy, Señor, tú, Señor, le recuerdes que tú los llamaste al camino. Y que nadie, Señor, baje los brazos, Señor. Que nadie se desanime, que nadie se quede atrás, que nadie, Señor, tire la toalla. Padre, en el nombre de Jesús, si hemos caminado o si estamos en caminos que a ti no te agradan, Señor, danos la oportunidad de regresar. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Que podamos volver a ti, si nuestro camino se ha apartado de ti, que hoy podamos volver a los caminos de Dios. En el nombre precioso de Jesús, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, a tus hijos amados. En el nombre de Cristo, Señor, que esta palabra llegue hasta donde tú quieras, hasta donde tenga que llegar, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Señor, guárdanos, cúbrenos y envíanos con paz a nuestros hogares, Señor. Amén.